Bueno, vamos a ver la ecografía, generalidades renal, vesical y prostática. Entonces, en la ecografía convencional muestra las imágenes en secciones delgadas y planas del cuerpo. Los avances en la tecnología de ultrasonido incluyen también el ultrasonido tridimensional, que formatea los datos de ondas de sonido en imágenes 3D. Aquí en sí la ecogenicidad se va a referir a cuán brillante o oscuro aparece algo en la imagen del ultrasonido en escala de grises. Es decir, que cuando más brillante aparece algo, más ecogénico es. En otras palabras, la estructura más brillante produce ecos fuertes u ondas sonoras que regresan. Al igual que el examen de ultrasonido del riñón generalmente se realiza con un transductor curvilíneo, como es el que estamos viendo aquí, que es de baja frecuencia. Es posible que también se necesiten frecuencias más altas en el caso de evaluar a los pacientes con trasplante renal, cuando, por ejemplo, la ubicación del injerto es muy superficial. Pero en sí la obtención de imágenes del riñón derecho es más fácil que la del riñón izquierdo, ya que el hígado proporciona una gran ventana acústica, en contraste con el vaso de la izquierda. Es decir, que estamos mirando el riñón a través del hígado, usándolo a o sea, el hígado como una ventana acústica. El examen se realiza también típicamente en decúbito supino, aunque también pueden ser necesarias posiciones en decúbito lateral, oblicuo o prono para visualizar el riñón izquierdo debido al gas intestinal suprayacente en este último. Bueno, dentro de la ecografía tenemos la ecografía Doppler, que es una técnica de ecografía especial que evalúa el movimiento de materiales en el cuerpo. Le permite al médico ver y evaluar el flujo sanguíneo a través de las arterias y venas del cuerpo. Tenemos tres tipos de ecografía Doppler. La Doppler Color, en la cual usa una computadora para convertir las mediciones Doppler en una variedad de colores para mostrar la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo a través del vaso sanguíneo, como vemos en esta imagen de aquí. Por otro lado, tenemos el Power Doppler, que es una técnica más nueva, que es más sensible que el Doppler Color y capaz también de proporcionar un mayor detalle del flujo sanguíneo, especialmente cuando el flujo sanguíneo es pequeño o mínimo. Sin embargo, este Power Doppler no ayuda a determinar la dirección del flujo sanguíneo, que puede ser también importante en algunas situaciones. El Doppler espectral, por otro lado, muestra gráficamente las mediciones del flujo sanguíneo en términos de distancia recorrida por unidad de tiempo, en lugar de como una imagen en color. Aquí se va a convertir la información del flujo sanguíneo en un sonido distintivo que también se puede escuchar con cada latido del corazón, como estamos viendo en esta imagen de acá. Entonces, en la anatomía ecográfica de los riñones, observamos que en sí la localización del transductor para la localización de los riñones, como estamos viendo en las imágenes, usualmente estos estudios recibimos fotografías del eje largo o corte longitudinal o del transversal o el eje corto. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar en el ultrasonido? En el tamaño renal. Es decir, que en donde, por ejemplo, en un adulto, la longitud debe ser de 10 a 12 centímetros aproximadamente. También buscamos que ambos estén localizados en las regiones lumbares, retroperitoneales de cada lado. Valoramos también sus bordes, esperando que en el adulto sean bordes lisos, ya que la ausencia de bordes lisos podría también significar una patología. Y finalmente, lo más importante, vamos a valorar la relación de la corteza con la médula. Por ejemplo, en riñones normales esperamos que la corteza tenga un espesor aproximadamente de 13 a 25 milímetros, que es lo que estamos viendo aquí. Y en pacientes jóvenes o menores esperamos que la corteza incluso sea más gruesa y que guarde una relación aproximada de 1 a 6 con la médula. En edades mayores, a los 60 años, es normal en cambio ver que la pérdida de la masa de la corteza, convirtiéndose que esta relación de la corteza-médula sea incluso casi 1 a 1. En la médula también estamos observando estructuras denominadas también pirámides, que corresponden a estas estructuras que estamos viendo en este sector de aquí, que son hipoicoicas. También vamos a observar en la médula, bueno, las pirámides. También en el riñón normal vamos a tener que de 5 a 11 papilas aproximadamente, y esta papila también va a formar una indentación, como estamos viendo aquí. Son como dientecitos que conocemos como los cálices renales. También el ultrasonido es un método de estudio rápido para evaluar la dilatación del sistema colector o de la hidronefrosis, hay que tener muy en cuenta esto. Y también nos ayuda a valorar la enfermedad litiásica, aunque este no es el método de elección, nos sirve para también valorar masas, quistes o tumores. Podemos también utilizarlo incluso para la valoración de arterias renales mediante Doppler en el caso de que hay un estudio de hipertensión arterial o en casos de intervencionismo para realizar biopsias. En teoría también funciona para evaluar de forma rápida la reserva glomerular, al evaluar la corteza renal y el tamaño renal cuando estudiamos a un paciente con insuficiencia renal crónica. Básicamente, con un ultrasonido vamos a observar la forma, tamaño de los riñones, y cabe mencionar que los uréteres no van a ser visualizados a menos de que en realidad estén dilatados, porque de una forma normal prácticamente va a ser imposible localizarlos en un ultrasonido. Sin embargo, estamos observando a través de aquí la corteza de la médula, que va a estar
formada por pirámides renales, y además vemos aquí la estructura que es ecogénica o blanca, que está en el centro del riñón, y esto lo vamos a conocer como centro de la elipse renal o seno renal. Este va a estar compuesto por estructuras vasculares, tejido conectivo y la pelvis renal, así como grasa, que también le estaría dando este aspecto ecogénico. También vamos a poder observar aquí el sistema colector con su pelvis renal. Este aspecto también nos podría parecer un poco dilatado, pero corresponde únicamente a un paciente, en este caso, a un paciente adecuadamente hidratado. A veces a este aspecto se lo refieren como dilatación del sistema colector, pero hay que tener cuidado que, no que tal vez simplemente estamos observando a un paciente que tomó 1 litro de agua antes de la exploración ecográfica. El aspecto ecográfico de los riñones a través de la vida también van a cambiar, es decir, que podemos ver la corteza más ecogénica o más blanca, con unas discretas lobulaciones, que son las lobulaciones fetales, que esto correspondería también con la pirámide en su interior. Veamos aquí cada lobulación que está aquí, tendría su pirámide correspondiente. Las pirámides en este caso en los neonatos van a ser muy prominentes, y el seno renal prácticamente va a estar inexistente, ya que hay muy poca cantidad de grasa. Conforme también avanzamos, la corteza también va a comenzar a volverse un poco más hipoecoica, y el seno renal pues va a comenzar a tener más volumen, y finalmente vamos a tener el aspecto de un riñón adulto. Y en cambio, para ya edades avanzadas, el seno renal va a predominar, es decir, que se va a ver más grasa o sea, más grasa y que la corteza incluso, y también podrían estar perdiendo el volumen, y en este intercambio graso también puede ocurrir en etapas como prematuras a los 40 años, pero en los pacientes que tienen diabetes mellitus, por ejemplo. Pero incluso también existen variantes anatómicas de los riñones, en donde los riñones se desarrollan en especies de lóbulos, como estamos viendo aquí, y dentro de cada lóbulo, como ya dijimos, va a existir una pirámide. En el nacimiento, como en el neonato, como ya vimos en la anterior diapositiva, siguen teniendo estas lobulaciones en el contorno de sus riñones, lo cual es completamente normal, siempre y cuando veamos que cada lobulación esté teniendo su pirámide en su interior. Estas lobulaciones se pierden más o menos cuando el niño cumple de 4 a 5 años. A veces las lobulaciones también pueden seguir siendo identificadas en casi un 5% de los adultos, y mientras tengan esta pirámide dentro de cada lobulación, que ya les dije, no hay ningún problema. El problema estaría, por ejemplo, que en esta situación, como la que estamos viendo acá, se confundan con cicatrices renales, ya que estas van a ser completamente patológicas y usualmente son formadas tras procesos inflamatorios crónicos. Así que hay que tener cuidado con decir que este tipo de indentaciones, como los dientes que estamos viendo aquí, en este caso de acá, son cicatrices renales. También tenemos otras 3 variantes anatómicas renales, en la cual, por ejemplo, la primera en este defecto es un defecto de unión anterior que estamos viendo aquí, el cual surge de una fusión incompleta de los lóbulos fetales, dejando esta muestra que se extiende desde el seno renal hasta la superficie. Esto usualmente va a estar localizada hacia el polo superior del riñón, el cual típicamente se está fotografiando hacia el lado que corresponde el derecho de las imágenes. En este defecto de la unión anterior suele también confundirse con una cicatriz renal. Otra variante anatómica tenemos la hipertrofia de la columna de Bertin, en la cual esta se va a referir a una invaginación que está sufriendo la corteza hacia el seno renal, como es el que estamos viendo en esta imagen de aquí, y le da aspecto como que fuera de un tumor, y aquí tendríamos que diferenciarlo bien. Vemos como aquí tiene la ecogenicidad similar al resto de la corteza, lo cual nos puede estar orientando que únicamente es una variante anatómica y no sería una masa. También cuando el vaso realiza una impresión en el riñón izquierdo, esta forma una especie como de una joroba, que es la joroba de dromedario, que no es más que una impresión que hace el vaso sobre el riñón, pero como causa una especie de disminución del volumen del polo superior renal, nos podría estar dando a pensar que este está alterado, ya sea por cicatrices o una displasia en el tejido renal, por ejemplo. Ahora, en cambio, en la vejiga, vamos a ver que para el estudio de la vejiga requerimos que el paciente tenga un llenado vesical, por lo que se le debe sugerir que debe tomar líquido. Pero solo hasta lo que tolere. De ahí vamos a comenzar a explorar por ultrasonido la vejiga. Estudiamos también las paredes, que deben ser lisas, y la pared también no debe tener un grosor menor a 3 milímetros, que es prácticamente esta lineecita que estamos viendo por aquí, que estoy poniendo. Este grosor de 3 milímetros lo medimos cuando la vejiga está completamente llena. Todo lo que estamos viendo acá estaríamos viendo de color negro. Esto va a ser la orina, que es anecoica. También vamos a estar estudiando el trígono vesical y la inserción de los uréteres con ultrasonido Doppler, que vamos a estar también evaluando los jets ureterales, ya que cuando la orina entra a la vejiga a través de la unión útero-vesical,
Esta lo hace con cierta velocidad y en una dirección muy focal, ocasionando estos jets denominados jets, por lo cual mediante Doppler vamos a estar registrando esta expulsión de orina y esto obviamente lo tendríamos que ver mediante el Doppler. Podemos también valorar la posición de los globos de la sonda Foley dentro de la vejiga con este aspecto redondo que es pues muy redondo, anecoico, ya que tiene agua también en su interior y alrededor observamos las paredes de la vejiga colapsadas. Vamos ahora a hablar de la anatomía zonal de la próstata, en la cual estamos observando que la próstata se encuentra localizada en la base de la vejiga y aquí vamos a reconocer 5 zonas. La zona de transición, que es la de color blanco que se encuentra adyacente a la zona glandular o periuretral, que es esta zona rosa de aquí. También tenemos la zona del estroma fibromuscular, que es la que estamos viendo acá, que es de color celeste, el cual se encuentra al lado opuesto del recto, es decir, está adyacente a un segmento de la vejiga y el piso pélvico, que diríamos que más o menos está en este sector de aquí, bueno, también vamos a observar la zona periférica, que son todas las zonas que estamos viendo de color negro, y esta zona periférica está inmediatamente adyacente al recto, que podemos decir en esta imagen de aquí, por ejemplo, aquí que esté el recto. Las vesículas seminales también van a drenar en el conducto eyaculador, el cual va a desembocar en esta zona del colículo seminal o veromontano. También, ¿por qué les menciono estas zonas? Ya que estadísticamente se dice que los adenocarcinomas prostáticos, o sea, el cáncer, son más comunes en la zona periférica o negra, que es estas de aquí, mientras que el crecimiento benigno, hiperplasia prostática benigna, en cambio va a ser más común en la zona transicional, que si se dan cuenta afecta sobre todo al orificio uretral, por el que creen pues también va a dar que si esta glándula crece a este nivel puede llegar incluso a obstruir el flujo de orina, ocasionándose una uropatía obstructiva. Aquí también en esta imagen de acá, por otro lado, vemos la relación espacial que guarda la próstata con la vejiga. Imaginemos que estamos viendo esta imagen desde atrás y es decir que la próstata está acá abajo y está acá arriba la vejiga. Entonces, para visualizar la próstata por ultrasonido podemos usar dos vías. La que es menos invasiva, la que les voy a hablar ahorita, es a través del abdomen y de esta manera también pueden escuchar que se refieren a este tipo de estudios como ultrasonido suprapúbico o transabdominal prostático, en el cual solicitamos al paciente que se tome cierta cantidad de agua para llenar la vejiga sin que sean demasiadas sus ganas de misionar, ya que igual no queremos que la vejiga comprima y empuje la próstata. Detrás de la vejiga de la vejiga distendida que estamos viendo acá en este lado de acá, en este corte transversal, vemos aquí que está colocado de esta manera el transductor. Vamos a estar viendo esta estructura piramidal que va a ser la próstata y pues por debajo el recto. De forma más posterior también podemos incluso ver las vesículas seminales, y si giramos nuestro transductor observamos también en este corte un corte longitudinal de la próstata, y aquí vemos como de manera discreta está aquí la vejiga, y también podemos observar incluso una de las vesículas seminales. En teoría nuestro transductor estaría en este sector de aquí, lo cual tenemos aquí entonces la pared abdominal, la vejiga, la próstata, y esto totalmente posterior correspondería al recto, lo cual también me lleva al siguiente punto, en el cual vamos a poder observar que esta es otra forma de visualización de la próstata, la cual es más invasiva, ya que es a través de una cavidad. Entonces aquí utilizamos un transductor endocavitario a través del recto para poder visualizar la próstata de una forma más directa. El transductor estaría aquí, en esta parte de aquí, en donde se forma esta muesca. Esto correspondería a la próstata, sí, la próstata, y acá arriba estaríamos viendo la vejiga. Mediante esta vía transrectal es un poco más sencillo definir las diferentes zonas prostáticas, tanto periféricas, como estamos viendo aquí, y como centrales. Gracias.